Ahora quiero compartir la palabra de Dios. Me acompaña a el Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer juntos los primeros 6 versículos de esta apasionante historia que tiene a David y a sus hombres como protagonistas. Una situación compleja, difícil, pero una situación en donde hay muy interesantes enseñanzas para considerar. Primera de Samuel, capítulo 30, yo les voy a leer en la versión Reina Valera, desde el versículo 1 y en adelante. Dice así la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así dice la palabra del Señor. Es muy interesante esta historia y tiene varios conceptos que se identifican y mucho con nuestra vida. David volvía junto con sus hombres, con sus valientes, después de estar llevando adelante una tarea, una labor. Usted lo puede leer con más tiempo en su casa, en los capítulos previos. Y estos hombres que siguieron a David, que acompañaron a su líder, a su referente, a su autoridad, se encontraron con un problemón cuando volvían a sus hogares. Espero que usted no le haya pasado nunca, y si le pasó, no haya tomado la decisión o los pensamientos equivocados al respecto, de que cuando decidiste servir al Señor, cuando decidiste escuchar la voz del pastor, del líder, quien en obediencia te dijo, vamos a hacer tal cosa, vamos a tal lugar, vamos a poner en marcha tal tarea, vamos a emprender de tal forma, vos dijiste, sí, voy a ir, y en obediencia llevaste adelante el cumplimiento de eso que se te encomendó, pensando que al obedecer la bendición venía sobre tu vida. Y en la ecuación que se hizo en tu cabeza se cerró el concepto de obediencia más bendición. Todo resulta en un combo perfecto para que mi familia y yo podamos disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Esta ecuación se alteró catastróficamente en la vida de estos hombres y en la vida del propio David, cuando al darse cuenta que por ir en pos de aquello a donde David los había llevado, volvieron a sus hogares y en sus casas no había nadie, porque los amalecitas habían secuestrado a sus mujeres, a sus niños, se habían llevado el ganado, se habían llevado todo lo que se podían llevar. El enemigo les había robado todo lo que consideraban valioso e importante en sus vidas. Y ellos estaban siguiendo la voz de su autoridad, de su líder, de quien los mandaba o los comisionaba o los invitaba a acompañarlo a hacer la voluntad de Dios. Qué feo cuando se dan ese tipo de cosas y cuando consideramos que por hacer lo que Dios nos manda a hacer, los resultados no terminan siendo los que nosotros esperamos. ¿Será que valdrá la pena esperar a que el Señor termine de escribir de manera completa la historia? ¿Será que
mientras nos estamos encontrando con esa tragedia, con ese dolor, con esa angustia, con ese robo, con esa situación, el Señor está escribiendo los próximos capítulos de la historia y nosotros todavía no somos capaces de discernir o de ver qué es lo que viene. Le voy a hacer spoiler. Me voy a adelantar algunos versículos que dentro de un ratito le voy a compartir y voy a contarle que la historia termina bien. La historia termina de manera maravillosa. Pero para ese momento, David y los hombres que acompañaban a David no lo sabían. Ellos estaban sumidos en la profunda tristeza, en la angustia, en el dolor, en la desesperanza, en un momento en donde consideraron que absolutamente todo estaba perdido, porque esa era la realidad que sus ojos estaban viendo. Venían de camino y a lo lejos divisaban la ciudad con columnas de humo que se erigían y que mostraban que una tragedia había ocurrido, que algo malo estaba sucediendo. A veces nos damos cuenta de que hay cosas malas que comienzan a suceder. Ya tenemos la presunción, el presentimiento de que algunos indicios nos muestran que cuando lleguemos al lugar o cuando nos encontremos con determinada persona, las noticias no van a ser buenas. Y estos hombres, David y sus valientes, se encontraron con malas noticias al llegar a su casa. Y se entristecieron, se pusieron mal, lloraron. Dice la palabra del Señor en estos versículos que terminábamos de leer, que lloraron hasta que no tenían más fuerzas. ¿Viste alguna vez algún hombre llorar tanto que no tenga más fuerzas para llorar? La gran mayoría de nosotros hemos sido criados, sobre todo los que ya tenemos algunos cuantos años encima, con la frase, dale, dale, dale que los hombres no lloran, levántate, tenés que seguir adelante. Gran mentira. Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, puso en nosotros esa capacidad que aún nos lleva a sentir dolor, pesar, tristeza, angustia. A reconocer que hay cosas que nos pueden poner mal, que nos pueden hacer llorar, que nos pueden hacer preguntarnos qué es lo que está sucediendo, por qué está ocurriendo esto, cómo es que esto pudo haber acontecido si yo me decidí a ser obediente a la voz de Dios, a la directiva del pastor, a la indicación del líder. Señor, yo me encargo de tus cosas, sé que vos te vas a encargar de las mías. Y cuando llegás a tu casa es un desastre. Hay peleas, hay gritos, hay escasez, hay malas noticias, pérdida de trabajo, robos. ¿Cómo es eso? Señor, si confío en tu palabra, si quiero hacer tu voluntad, si estoy determinado a hacer aquello que entiendo que es lo correcto, ¿por qué están pasando todas estas cosas? ¿Para qué están ocurriendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es aquello que me querés decir? La tristeza sumió tanto a estos hombres que se quedaron sin fuerzas para llorar. Algo que es absolutamente normal y natural, como les decía antes. Jesús lloró. Vaya al Nuevo Testamento y encuéntrese con los relatos en donde lo muestra a Jesús por lo menos llorando en un par de oportunidades. Delante de Jerusalén, una ciudad por la que el Señor derramó lágrimas al verla en la condición en la que se encontraba. Y la tristeza en la que Jesús quedó sumido al enterarse acerca de la noticia de que Lázaro había muerto. Lázaro posteriormente iba a resucitar. Jesús sabía qué era lo que iba a acontecer. El maestro tenía la autoridad, la gracia, el don y probablemente el discernimiento para saber que esa historia obviamente no acababa en esa mala noticia, pero aún así se entristeció. Con esto que le estoy diciendo, con esto que le estoy hablando,
no estoy haciendo un culto a la tristeza, al dolor, a la angustia, al pesar o al llanto. Le estoy queriendo dejar en claro de que hay una temporada en la que podés estar mal, pero esa temporada tiene un punto o una fecha de caducidad, una fecha límite. Un momento en donde todo se termina y es necesario secarnos las lágrimas y salir a enfrentar aquello que tenemos por delante. Es normal, es humano que te sientas triste, que estés apesadumbrado, que tu almohada junte tus lágrimas. Lo que no es normal, lo que no está bien, lo que Dios no quiere, es que vivas en ese pozo de tristeza, de angustia y de soledad por siempre. Porque el Señor tiene la respuesta para tu vida. Porque Dios quiere cambiar esa realidad. Porque para Dios, en quien no hay ninguna cosa que sea imposible, esas lágrimas de tristeza y de dolor mutan en lágrimas de alegría y de felicidad cuando lo ponemos a Él en el lugar en donde Él se merece estar. Y aunque no entendamos o no comprendamos qué es lo que ocurre o por qué las cosas están ocurriendo, dejemos al autor de la historia seguir escribiendo los siguientes capítulos. Porque la historia no termina hasta que finalmente el autor no le pone la palabra fin al final. Y gracias a Dios, esa palabra en muchas de nuestras vidas y en la historia de esta situación de la humanidad todavía no ha sido puesta. Aunque estos hombres estaban en profunda tristeza y en un tremendo momento de angustia, no veían que la realidad podía mutar en un proceso diferente y hacer que precisamente el llanto se convierta en alegría. Ahora, era tal la angustia, la tristeza y el dolor que estos hombres que acompañaban a David tenían, que nos cuenta la palabra que responsabilizaron a David por lo que les estaba pasando. Le echaban la culpa a su líder, a su autoridad, de la tragedia que estaban viviendo y querían apedrearlo, como si las cosas se solucionaran matando a piedrazos, en este caso a David. Eso lo único que hubiera hecho sería agrandar la tragedia, ampliar la angustia y hasta, lo vamos a ver dentro de un ratito, evitar que la respuesta, la resolución o la bendición llegara, porque aquel en quien estaba precisamente el camino de retorno hacia las cosas correctas era precisamente este hombre a quien querían linchar. Hasta hace momentos atrás, estos hombres acompañaban con fidelidad y con compromiso a David. Lo acompañaron a la guerra, lo defendían, estaban a él a diestra y a siniestra. Hacían cosas impensadas por este hombre a quien amaban, a quien admiraban. Pero ahora lo querían apedrear porque lo encontraban responsable de la tragedia que estaban viviendo. Si en algún momento de la historia de tu vida la tragedia te invade, no te la agarres con la primera persona que aparece o con aquel con quien crees hay algún grado de responsabilidad. Porque insisto con este concepto, lo más probable es que la tragedia se magnifique, que la angustia se amplíe y que no se solucione absolutamente nada. Ahora, veamos por un instante a David, el protagonista de esta situación. Él también estaba sufriendo. Él también estaba atravesando este profundo momento de dolor. A él también le habían robado. A él también le habían secuestrado a sus esposas. Dice la Biblia que las dos mujeres de David habían sido llevadas por los amalecitas. Déjeme hacer un pequeño paréntesis. En aquel tiempo, culturalmente, se podía tener dos mujeres como David tenía. En este tiempo, cultural, social, moral, espiritualmente, no. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero a veces vale la pena aclarar cosas que son sumamente obvias. Además, piense, dos mujeres,
2 suegras, no cierra de ninguna manera. Cierro el paréntesis que no sé por qué lo abrí y continúo con la historia. A David la tristeza también lo embargaba. El dolor y la angustia también lo invadían. Sus hombres lo querían apedrear. Perdió lo que amaba. La ciudad en la que vivía y que gobernaba estaba destruida. Y la actitud que asumió él fue la actitud que te invito a asumir a vos cada vez que estés atravesando un momento de dolor, de tristeza, de quebranto o de angustia. David fue a la presencia de Dios. Y dice el versículo 6 que terminábamos de leer hace momentos, casi sobre el final. David se fortaleció en Dios. Se pone linda la cosa ahí, ¿no? David se fortaleció en Dios. Ahora, ¿cómo podés, de qué manera, en qué términos prácticos podés fortalecerte en Dios atravesando lo que estás viviendo? ¿Cuántas veces escuchamos la frase que dice que de la muerte es de lo único que no se vuelve? Decíselo a Jesús. Decíselo a Jesús. Te vas a encontrar a un hombre poderoso, devolviéndole la vista, devolviendo la movilidad, devolviéndole la normalidad en la vida a un montón de personas, o sencillamente volviendo a la vida a aquellos que habían muerto. Y no solamente beneficiándolos a ellos, sino también devolviéndoles la alegría a sus familiares, a su entorno. Porque cuando hablamos acerca de Lázaro o de el hijo de esa mujer viuda o de la hija de Jairo, personas a las que Jesús resucitó, no consideramos el detalle del entorno. Los padres, los hermanos, los amigos, los esposos, las esposas, que vivían o atravesaron un momento de tristeza, de dolor, de angustia, un momento desgarrador a causa de la pérdida y que ahora comienzan a gozarse nuevamente porque Dios hizo lo que sabe hacer. Milagros, cosas imposibles, cosas que necesitas recordar. El poder de Dios no se limita. Quien lo limita termina siendo tu mente. Quien le pone el tope a lo que Dios puede hacer termina siendo vos mismo. Quien dice no, yo creo pero hasta acá, sos vos. Cree en plenitud. ¿Dios dice acaso que no puede hacer las cosas porque su poder se ve condicionado o limitado por algo que tenga que ver con él mismo? No lo vas a encontrar en ningún lugar dentro de la historia de la Biblia. Pero si no crees, las cosas no van a suceder. Pero al que cree, todo le es posible. Eso lo dice la palabra. Y si te animás a creer, lo imposible viene para tu vida. Si te animás a creer, lo imposible viene para tu vida. Y todo aquello por lo que estuviste atravesando se comienza a convertir en parte de la historia que vendrás a contar como un testimonio para la gloria del Señor. No solamente podés aumentar tu fe leyendo las historias que tienen que ver con lo que Dios hizo, sino mirar en tu entorno, mirar a tu alrededor y ver la vida de personas. Haz el ejercicio, mirá a los que están al lado tuyo, enfrente tuyo, atrás tuyo, y estoy seguro de que vas a ver a personas que recibieron un milagro de parte de Dios. Matrimonios cambiados, vidas restauradas, personas que fueron sanadas de alguna enfermedad, personas que fueron liberadas del vicio de la droga, del alcohol. Muchos de los que estamos acá tenemos testimonios para contar y para compartir acerca de lo que Dios es capaz de hacer. Es decir, viendo lo que Dios hizo en la vida de otros, podés darte cuenta que Dios también lo puede hacer en tu vida. Si lo hizo en Él, ¿por qué no lo puede hacer en mí? Yo creo que el mismo Dios que te sanó a vos,
me va a sanar a mí. Yo creo que el mismo Dios que restauró tu matrimonio puede traer la sanidad a mi familia. Yo creo que el mismo Dios que te sacó de las drogas puede sacar a mis hijos de las drogas. Porque el poder de Dios no se limita. Y otra manera de aumentar tu fe es recordándote a vos mismo las cosas que el Señor ya hizo en tu vida. No seas tan imprudente de no recordar la mano de Dios en la historia de tu vida. Mirá hacia atrás, hacé un prum, la onomatopeya que utilizaban mis hijos cuando eran chiquitos, decían, hacé un prum, un recorrido hacia atrás en la historia, como diciendo, prum, me fui hacia atrás, y recordá la mano del Señor cuando te libró, cuando te sanó, cuando te rescató, cuando respondió tu oración. No seas tan ingrato de no recordar esos momentos y esos tiempos, porque si el Señor estuvo, va a estar también ahora y seguirá estando, porque su promesa es estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Es su promesa, es su palabra y yo la creo para mi vida. Decilo, yo lo creo para mi vida, porque Dios lo puede hacer. Ahora, la segunda manera o el segundo paso en términos prácticos, después de recordar todo lo que Dios puede hacer, es una clave que me da el Antiguo Testamento en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6, que me recuerda que no es con fuerza o con espada o con ejército, de acuerdo a la versión de la Biblia que vayas a buscar, te vas a encontrar con esos conceptos, sino más bien con su Santo Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Es decir, no lo tenés que pelear en fuerzas humanas. Es el Espíritu Santo de Dios viniendo sobre tu vida, invistiéndote de poder, llenándote de autoridad, permitiéndote levantarte de la condición en la que te encontrabas para desde allí y en esta nueva condición, revestido del poder de Dios, poder hacerle frente a aquello que humanamente es imposible enfrentar. Pero si Dios es con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda venir en nuestra contra. Así es que no te olvides del Paracleto, del ayudador, del consolador. No te olvides del Espíritu Santo, no solamente una herramienta. Considerar o utilizar solamente la palabra herramienta para tratar de describir al Espíritu Santo es algo que limita todo lo que Él puede llegar a hacer. Dale a Él la plenitud de poder y de autoridad sobre tu vida, para que Él te bautice, si es que todavía no lo has recibido, para que Él te llene, para que Él venga sobre vos y te posicione en una nueva condición. Y eso me lleva al tercer paso en términos prácticos y concretos, que es la necesidad de recordarle a tu corazón, de recordarle a tu mente, de recordarle a tus emociones, de recordarte a vos mismo quién sos en Dios, cuál es la identidad que tenés en el Señor. Sos un hijo de Él y Él es tu Padre y te defiende. Sos su hijo y Él te dio autoridad y Él prometió no solamente darte todo lo que necesitas para enfrentar cada día, los recursos, el alimento, todo lo necesario para poder llevar adelante la continuidad en tu vida, sino también nos ha dejado sus preciosas palabras. Decía recién Soledad cuando hablaba a aquellos que nos visitan por primera vez, de tal manera Dios te ama que ha dado lo mejor que tenía. Lo dio a su Hijo, lo dio a Jesús por amor a vos. Y si Él dio tanto porque te ama de tal manera, ¿crees que tiene algún tipo de problema para venir a ayudarte, a auxiliarte si clamás por ayuda? Si en vez de ir a echarle las culpas a fulano, a mengano o a quien sea por lo que estás pasando, decidís como David fortalecerte en el Señor, recordar la identidad que tenés en Él, plantarte en una nueva condición y decir, yo soy un hijo de Dios y el Señor está conmigo.
Y si el Señor está conmigo, no hay nada ni nadie que pueda venir en mi contra. Y revestido en el poder del Espíritu Santo, emprender una nueva marcha y llevar adelante una nueva iniciativa, las cosas se empiezan a vivir de una manera distinta, mi amigo y mi hermano. Las cosas comienzan a realizarse de una forma diferente. Cuando le damos al Señor la total autoridad sobre nosotros y nos abandonamos a su presencia y descansamos en lo que Él puede hacer, el sufrimiento, la angustia, la tristeza comienzan a desaparecer porque Dios empieza a obrar, porque el Señor empieza a hacer su voluntad y a mostrar su amor. Jesús nos estableció en una nueva condición, nos llevó a un nuevo nivel. Él fue quien obtuvo la victoria. Él fue quien llevó adelante todo aquello que la palabra del Señor nos cuenta. Pero también nos dice que nos ubicó en un lugar más elevado, en una categoría superior. Si Él fue el vencedor, a nosotros nos hizo más que vencedores. Porque la victoria de la pelea la obtuvo Él, pero los beneficios obtenidos por Cristo los terminamos recibiendo nosotros en cada una de nuestras vidas. Ahora, yo recién les decía que les hice un poquito de spoiler porque la historia termina bien, por supuesto. La historia termina como toda buena historia escrita por Dios necesita terminar. Me acompañan dentro de este mismo capítulo 30 de Primera de Samuel, a leer los versículos 18 al 20, para ver qué es lo que ocurrió con David y sus valientes después de que David decidió fortalecerse en el Señor. Dice la palabra de Dios, verso 18, capítulo 30. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así como de hijos y de hijas, del robo, de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. O sea, David, fortalecido en el Señor, fue a donde estaban los enemigos que habían causado una tremenda tragedia a su vida, a su entorno, a su ministerio, y los enfrentó en el poder de Dios. Y Dios le permitió que recuperaran todas y cada una de las cosas que les habían robado. Y más aún, les dio una yapa. Porque todo el ganado mayor y las ovejas y la riqueza de los amalecitas, David dijo: vení para acá. Esto ahora es mío. Te metiste con el equivocado, querido. Yo soy un hijo de Dios y a mí Dios me defiende. Y aquello que vos te creías que me habías robado, ahora fíjate cómo el Señor me lo da a mí. Y esas riquezas y esa bendición llegan sobre mi vida porque decidí creerle al Señor. Porque decidí salir de la temporada de angustia, de tristeza, de dolor y de llanto. Una temporada que se termina en el mismo momento en donde decidís buscar fortaleza en Dios y prepararte para esa nueva temporada de tu vida. Una temporada de restitución, una temporada de bendición extra, una temporada en donde la mano gloriosa del Señor viene y viene de forma abundante. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Es bueno Dios. Déjenme que les cuente un pequeño testimonio de algo que me ocurrió hace hoy 2 meses atrás exactamente. 11 de noviembre del 2025. Ese mismo día, el canal de YouTube de nuestra iglesia fue hackeado,
Se acordarán ustedes, probablemente se conoció la noticia, la iglesia estuvo sin transmitir a través de YouTube durante varios días. En esa misma semana, unos días antes, habían hackeado el WhatsApp de la coordinadora del Centro Regional Litoral, la pastora Evangelina Galeto. Habían sucedido un montón de cosas tecnológicamente hablando raras, y ese día me hackearon la cuenta de Google en el teléfono. Yo no sabía en realidad qué era o qué función cumplía o qué era lo que hacía esta cuenta, hasta que me di cuenta del verdadero problema que me podía llegar a traer, porque ahí es donde está prácticamente toda la información. Las contraseñas, en donde está todo lo que guardás de lo que tenés, redes sociales, billeteras virtuales. Todo el acceso a todas las cosas que tenés en la virtualidad está justamente en la cuenta de Google. Y yo pensé que bueno, la recupero de alguna manera sencilla. Y de una forma casi hasta chistosa me fui de acá ese día de la oficina diciéndole a los pastores, les digo, si les llega un mensajito de WhatsApp de parte mía pidiéndoles plata, no soy yo porque me terminaron de hackear. Muy jocoso el tipo, muy contento. Llegué a casa y empecé a intentar recuperar lo que era mío. Le pedí ayuda a uno de mis hijos, que lo tengo acá, Juan Cruz. Él se puso desde su teléfono, de su computadora, yo también, teléfono, computadora, a intentar hacerlo lo que humanamente y con la escasa capacidad tecnológica que uno puede llegar a tener, puede estar al alcance de nuestras manos para intentar recuperar lo que era mío. Intentando, logro en un momento recuperar la cuenta. Y le digo a mi hijo contento, digo, mirá, recuperé. Y cuando quiero volver a ingresar, me habían hackeado nuevamente. No puede ser, digo. Yo accedí, yo entré. Intento de nuevo, las cuentas, los correos de recuperación, las contraseñas, el número de tal, de fulano, de mengano. De nuevo recupero, a los 5 minutos de nuevo me hackean. Así pasó 3 veces. Era una especie de pelea. Yo no sé si el hacker me tenía bronca o si yo era muy pavo para recuperar las cosas y no lograba hacer las cosas a tiempo. Pero yo recuperaba mi cuenta, me ponía contento y al ratito de la alegría era así. De sonrisa a tristeza. Les confieso que para ese momento físicamente me sentía bastante mal. Me había levantado temprano ese día, no había comido prácticamente nada, ya era avanzada la tarde, sentía cada vez que me volvían a hackear como que era un boxeador que me pegaba un piñón en el mentón y se me bajaba la presión, me desanimaba, me ponía mal. Para ese momento me empiezan a llegar mensajes que me decían que en mi canal de YouTube estaba saliendo una transmisión clandestina de alguien que estaba ofreciendo bitcoins y qué sé yo cuántas cosas más. Y yo me meto al canal y decía tal cual, que yo estaba transmitiendo, había 45.000 personas mirando, 45.000 tipos mirando, que vendían bitcoins. Y yo preocupado, angustiado, porque encima el programa de radio que yo hago sale también a través de YouTube, avisándole a la gente, a los oyentes, que no vayan a ser estafados creyendo que efectivamente era yo el que estaba transmitiendo o haciendo eso. Así es que me preocupaba por mí, me preocupaba por los otros, me preocupaba porque no podía resolver lo mío. Y en determinado momento mi hijo me dice, papá, ¿y si hacemos las cosas bien y le pedimos ayuda a Dios? Y en ese momento entendí 2 cosas. Primero, que me había subido a un ring a pelear una pelea y que nunca lo subí al Señor conmigo. Y aunque soy cristiano de los 8 años y lo tengo a Dios en mi vida y predico su palabra y cada día lo busco, normal, natural, humanamente, decidí ir a pelear una pelea que nunca podía ganar. Porque alguien que está en el terreno del hackeo y esas cosas, obviamente me superaba en mi capacidad y no tenía formas de poder hacerlo. Para ese momento ya hasta me habían cambiado el nombre de la cuenta, ya quería acceder con mi usuario, ya no existía más mi usuario, era un problema, ya no sabía más de qué manera poder hacerlo. Lo segundo que Dios me mostró ese día es que todo lo que habíamos sembrado junto a mi esposa en la vida de nuestros hijos estaba dando fruto, porque ellos crecieron dentro de un hogar en donde Dios no es simplemente una palabra vacía o un término hueco.
fue justamente mi hijo quien me recordó lo que yo había olvidado por mi obstinación, por mi preocupación, por creer que lo podía hacer sin Dios. Y le di gracias al Señor. Ojalá en tu vida tengas un hijo, un esposo, una esposa, un amigo que te recuerde que si estás intentando pelearla en tus fuerzas, en tu humanidad, con tus conocimientos, con tus recursos, no te va a salir. Que lo vas a necesitar al Señor para poder ganar la pelea. Así es que con mi hijo hicimos una oración muy sencilla, pero muy sincera, en donde reconocía que me había equivocado al intentar ir a pelear sin Dios y que le pedía a Dios que necesitaba que Él viniera a mi vida para poder defenderme, que era un hijo suyo y que como hijo suyo necesitaba que Él me defendiera como padre. Y le expresaba esta situación: me robaron algo que era mío, me lo terminaron de quitar. Señor, vení a defenderme porque no puedo solo. Después de decir amén, empezamos a intentar nuevamente, a llevar adelante, no sé de qué manera, la recuperación de nuestra cuenta. Y no me pregunten qué hicimos, qué tocamos, cómo, no sé, porque no tengo la capacidad tecnológica de explicárselo, pero volvimos a acceder a la cuenta de Google y desde allí a la cuenta de YouTube, y logramos bajar esa transmisión que estaba engañando a la gente, y recuperé el canal de YouTube y recuperé la cuenta y aprendí lo valioso de contraseñas en 2 pasos, autenticación y qué sé yo cuántas cosas de seguridad que hasta ese momento no estaba teniendo. Pero le di gracias al Señor porque cuando decidí buscarlo a Él, Él vino en mi defensa. 2 días después, bueno, aplauda al Señor, pero sigue esto. 2 días después me meto a YouTube para ver que esté todo bien. La mayoría de las redes sociales, YouTube incluido, informa las métricas, los resultados, los números, las estadísticas, casi con 48 horas de demora. YouTube me informa que esa transmisión en vivo que había hecho ese hacker y que había hecho en mi canal y que yo pude, gracias a Dios, recuperar, me había reportado un ingreso de $124.92. Es decir, el amigo hacker, amigo. Este muchacho, anda a saber quién era, me parecía que era de Noruega, de no sé dónde, creyó que metiéndose con un hijo de Dios iba a sacar algún tipo de beneficios, y Dios, así como lo hizo con David, no solamente me fortaleció para permitirme que recuperara lo que era mío, sino que me dio la yapa, me agregó a mi cuenta $124.92. $124.92 puede ser mucha plata o poca plata, conforme a su realidad o de acuerdo a lo que usted pueda mirarlo u observarlo. Yo entendí en ese momento lo más claro y lo más contundente que usted necesita recordar y entender también en su vida: que con los hijos de Dios nadie se mete, que quien quiera venir en contra tuya se va a encontrar con un Padre que lo va a defender, que cuando vas a buscar la presencia del Señor para decirles: mira papá, mira lo que me están haciendo, mira, el Señor sale furiosa y celosamente a cuidar de lo que es de Él. Y como somos propiedad suya, como Él nos ama tanto, como Él nos quiere tanto, quiere también bendecirnos. Y esa riqueza que los demás piensan que se van a quedar, no solamente no se la quedan, el Señor nos la devuelve, sino que nos añade aquello que ellos pensaban que iba a terminar siendo de ellos. Ahora, si Dios, en una cuestión tan banal, en un testimonio como este que le termino de contar, en algo tan insignificante como lo es la tecnología, redes sociales, YouTube o algún mínimo ingreso económico, puede manifestar su gloria, su poder y su amor a la hora de buscarlo, ¿cómo no lo va a hacer con vos de acuerdo a la situación que estás viviendo?
¿Cómo no lo va a hacer en tu vida si de manera segura decidís fortalecerte en Él, en su presencia y en su amor? Yo quiero invitarlos en esta tarde para que juntos podamos orar, para que podamos buscar al Señor en su plenitud, para que podamos confesar delante de Dios nuestras carencias, nuestras inseguridades, nuestros temores, y podamos recibir de parte de Él la bendición, la fortaleza, la capacidad de poder levantarnos de la condición en la que nos encontrábamos para obtener su victoria. Te invito a que te pongas de pie. Y aún te invito para que, mientras cantamos juntos una canción, si decís: Señor, yo me siento identificado con esto que le ocurrió a David. Señor, yo siento que fui estafado, que me robaron, que perdí en la vida. No solamente en cuestiones económicas o materiales. Quizás lo que perdiste fue la salud. A lo mejor lo que perdiste fue la alegría. A lo mejor lo que perdiste fue en las relaciones, en el afecto, en el vínculo para con algún ser querido. Vengas aquí adelante, que quiero orar por vos. Que podamos juntos orar y buscar la presencia del Señor y fortalecernos en Él. Este es un tiempo en donde Dios quiere bendecirte, pero si te animás a hacer lo que David hizo, no importa si te señalaron con el dedo, no importa si te acusaron o te responsabilizaron, no importa si como jefe de familia quizás las miradas de los que componen tu núcleo familiar se posicionaron en vos y dijeron: mirá, culpa de la decisión que tomaste nos está yendo como nos está yendo. Culpa de esto en donde nos metiste, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Yo creo que el Señor puede cambiar esa realidad. Porque creo en su palabra, porque creo en su autoridad, porque creo en su poder. Por eso te invito a que te vengas aquí adelante, que te acerques, para que con un corazón confiado busques la presencia del Señor, para que sea Él quien te fortalezca. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Señor, buscamos tu presencia en esta tarde. Buscamos tu rostro, Señor, en esta hora, porque reconocemos que eres tú solamente aquel quien puede bendecirnos y fortalecernos. Padre, venimos conforme a la condición en la que nos encontramos. Señor, tú has visto lo que ha sucedido en nuestra vida. Señor, muchos de nosotros nos identificamos con la historia de David. Nos identificamos con una realidad marcada por la tristeza, por la amargura, marcada por aquello, Señor, que nos han quitado, que nos han robado. Y quizás lo que nos han robado, Señor, son cosas materiales. Pero también, Padre, sentimos que hemos sido defraudados en lo económico, en las relaciones, en los afectos, que nos ha faltado, Señor,
en aspectos que nos han superado, que nos han llevado a ponernos en una condición o en una realidad, Señor, que nos ha superado por completo. Y hoy venimos a buscar tu ayuda, Jesús. Hoy venimos a buscar tu ayuda, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos plantamos en la condición en la que estamos. Nos establecemos en tu palabra. Nos revestimos de tu autoridad y de tu poder. Te pedimos, Señor, que venga tu Espíritu sobre nuestras vidas. Que la presencia de tu Espíritu Santo nos llene desde la cabeza y hasta la planta de los pies. Que ese poder, que esa autoridad, que esa gracia sobrenatural, Señor, nos levante de nuestra condición. Que ese poder, Señor, que viene de ti, aún nos devuelva las fuerzas físicas para poder, Señor, llevar adelante el próximo paso, y después el próximo, y después el siguiente. Que en el nombre de Jesús de Nazaret podamos recibir de parte tuya esa capacidad de levantar nuestra cabeza, de volver a poner nuestra mirada en el Señor, de creer que tú eres, Señor, suficiente, que tú eres lo único que necesito, que tú eres aquel que trae la bendición sobre mi vida. Señor, yo vengo ahora en contra de aquel que me ha robado, del enemigo, del que ha intentado levantarse contra mi vida. Y vengo a decirle que se metió con la persona equivocada, porque soy tu hijo, porque tú eres mi padre, porque tú me defiendes, porque tu poder sobrenatural está sobre mi vida, porque tú eres aquel que me levanta de la condición en la que había caído, porque no me permito a mí mismo seguir estando como había quedado. Te pido perdón, Señor, si fui débil, si mostré mi tristeza, si estuve, Señor, atravesando una temporada en donde permití que el llanto, que la angustia, que la debilidad, Señor, sean la característica de cada día. Hoy, Señor, le digo a la temporada de tristeza, a la temporada de dolor: ¡basta! ¡Basta! Llega el punto de tu final, llega tu cierre, porque viene una nueva temporada sobre mi vida. La temporada de plenitud, la temporada de gozo, la temporada de bendición, la temporada de restitución. El Señor te devuelve todo lo que el enemigo te había robado. El Señor te devuelve la paz. Él te permite descansar por las noches. Y esta noche será una noche de descanso pleno sobre tu vida. Esta noche apoyarás la cabeza en la almohada y sueños de paz, sueños que tienen que ver con las cosas del Señor, vendrán a tu mente, y Dios te guardará, y Él enviará a sus ángeles para velar por ti mientras descansas. El Señor te restituye todo aquello que te había sido quitado. Si sentías un gran dolor en tus emociones por lo que perdiste, si sentías una profunda angustia por lo que añorabas del pasado, el Señor te dice que estés tranquilo, que estés tranquila, porque Él está con vos, porque cosas nuevas vienen sobre tu vida, porque Él quiere traer una nueva bendición, algo nuevo sobre vos. No solamente devolverte lo perdido, sino también darte lo nuevo que Él ya tiene preparado para vos, porque Él está escribiendo una nueva historia, un nuevo momento, un nuevo tiempo en la temporada que viene sobre tu vida, porque Él es el autor y Él escribe cosas buenas, cosas que te van a bendecir, cosas que van a traer una transformación, que van a hacer que esas lágrimas de tristeza y de angustia sean cambiadas en lágrimas de gozo, en lágrimas de alegría, para que des testimonio de su poder, de su gloria y de su autoridad. Señor, en esta hora me vuelvo a ti. Decido, Señor, recordar todo aquello de lo que has sido capaz. Hoy, Señor, le hablo a mi corazón para que recuerde
cuán bueno has sido conmigo, cuán amoroso ha sido tu cuidado, cuántas veces has estado sobre mi vida. Hoy le pido a mi mente que recuerde los pensamientos, los momentos, los instantes en donde he visto tu mano de poder moviéndose, y creo que esa mano se vuelve a mover sobre mi vida. Y así como lo hiciste en el pasado, así como lo dicen las Sagradas Escrituras, así como lo testimonian muchas de las personas que conozco, tu mano poderosa se mueve sobre mi vida y trae lo nuevo de parte tuya. Hoy me abro, Señor, al mover de tu Espíritu. Hoy me abro, Señor, a lo nuevo sobre mi vida. Hoy, Señor, recibo en el comienzo de este nuevo año tu unción, tu autoridad, tu gracia, tu poder. Y me levanto, ya no en mis fuerzas, ya no en mi propia capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo del Señor. Ese poder que me envuelve y me lleva al nuevo lugar a donde el Señor quiere que esté. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, y la victoria de Cristo está sobre mi vida, está sobre mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor amado, recibo ahora tu poder, recibo ahora las fuerzas que me vivifican, las fuerzas que me levantan. Recibo ahora tu paz, esa paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que me hace estar tranquilo aún en medio del caos, en medio de la tormenta, porque sé que tú estás conmigo, y que si tú estás conmigo, no hay nada ni nadie que pueda venir en mi contra. Oh, bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre y te doy gracias, aún gracias de antemano, porque sé, Señor, que el milagro viene, que el milagro viene, que tu poder se mueve, que tu mano poderosa me toca, que tu mano poderosa me levanta, que seré cambiado, mutado, transformado a una nueva realidad, que ya no me veré como mis ojos me ven, sino que me veré tal y como tú me ves. Y tú me ves, Señor, bendecido, prosperado, levantado, restablecido, sano, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Oh, bendito Señor, precioso Salvador. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria y todo el honor. Santo eres tú, santo eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque sé que tú estás conmigo, que ya no estoy más solo. Hoy comprendo, Señor, que es contigo a mi lado, es contigo en mi vida, y esa es la manera en la que quiero andar. Te bendigo, Señor, te adoro y te doy tantas gracias. Gracias, precioso Redentor. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Llénese de la presencia de Dios en esta hora. Sienta los brazos del Señor rodeando su vida. Sienta la mano del Señor extendida hacia donde usted está. Y visualícese siendo rescatado, siendo sacado de ese pozo, siendo levantado a un nuevo nivel, a un nuevo lugar, a una nueva dimensión, siendo llevado al nuevo lugar a donde el Señor te quiere poner. Ya no más tristeza, ya no más pesar, ya no más angustia. La temporada de lágrimas ha terminado. Comienza aquí la temporada de bendición, la temporada de disfrute y de gozo.
ese gozo que viene de parte de Dios, porque Él es la plenitud de todas las cosas. Dios está sobre tu vida. El reino de Dios se establece sobre tu vida en esta hora. El reino del Señor se establece sobre tu mente. El reino de Dios se establece sobre tus pensamientos. El reino de Dios se establece sobre tu corazón. El reino de Dios se establece en tu hogar. El reino del Señor se establece en todos y cada uno de los lugares en donde estás y a donde vas. Porque a donde vayas, el Señor va contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús.